Señor bendiga, hermanos, abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, por favor, si me acompañan. Pongan en silencio sus celulares, por favor, hermanos. Queremos evitar cualquier interrupción. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor, vamos a ir ahí, si me acompañan también ustedes, hermanos que están en Facebook y en YouTube. Primera de Corintios, capítulo 12, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde rogamos tu bendición sobre nosotros, que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Señor, ayúdanos en este pequeño estudio, predicación, Señor, de tu palabra en esta tarde. Nos encomendamos en tus manos. Quita este siervo inútil y sea usted quien instruya, quien edifique los corazones. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Como ustedes se puedan dar cuenta, hermanos, me corresponde hablar el día de hoy acerca de los dones espirituales. Este tema de los dones espirituales es un tema demasiado extenso, hermanos. Si nos tomáramos el tiempo para estudiar cada detalle acerca de los dones espirituales, llevaríamos demasiado tiempo, hermanos. Es un tema demasiado extenso, pero todos estos detalles nos llevan a uno solo. La palabra de Dios dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y dice la Biblia dice la Biblia también que todos nosotros somos un solo cuerpo, pero el Espíritu es el mismo. Todos estos dones o todas estas manifestaciones del Espíritu se llevan a cabo por medio de uno solo, que es el Espíritu Santo. Pablo nos habla acerca de los dones espirituales. Esta palabra don espiritual o dones espirituales quiere decir regalo o dádiva. Amén. Regalo o dádiva quiere decir también dádiva divina. ¿Sí? Dádiva divina tiene que ver obviamente con la gracia de Dios como un don, como un regalo inmerecido. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla acerca de los dones. Esta palabra don significa regalo o dádiva
o también significa dádiva divina. Recuerden ustedes, hermanos, cuando vinieron aquellos magos a visitar a Jesús, cuando Jesús había nacido y estos hombres fueron guiados, por aquella estrella de oriente. La palabra de Dios dice que estos hombres trajeron presentes, trajeron dones, que era oro, incienso y mirra. Amén, hermanos. Entonces entendemos esta palabra como una dádiva, como un regalo. Es cierto que recibimos a veces regalos cuando es nuestro cumpleaños. Amén. Recibimos regalos en Navidad, por ejemplo. ¿Sí? O recibimos regalos o algún detalle de alguna persona que nos aprecia. ¿Sí? Así Dios nos ha dado también a nosotros regalos, dádivas espirituales, dádivas que son por medio del Espíritu Santo. No con llamarlo dones espirituales nos referimos a algo que sea mágico, o algo que sea acerca de este tipo de cosas mágicas, o no sé. No nos referimos a eso, o no nos referimos tampoco a dones espirituales. No nos referimos tampoco a muertos que viven según las creencias de la gente. No nos referimos a muertos que habitan entre nosotros, vaya, porque sabemos que quien muere con Cristo pues está presente con el Señor, y Él vive una vida eterna al lado del Señor. Pero no nos referimos a espirituales, a espíritus que están entre nosotros y que puedan llegar a molestarnos, o que puedan llegar a también o a aparecerse a cada uno de nosotros. No nos referimos a eso, hermanos. No nos referimos a algo mágico. Es simplemente un regalo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Sí? Esta palabra don, entonces, hermanos, significa regalo o dádiva, o una dádiva divina. Sí, en el versículo 7, mire, acompáñeme al versículo 7, por favor. La palabra de Dios nos habla acerca de para qué es. Dice, pero a cada uno le es dada, ¿qué dice, hermanos? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Entonces, un don no solamente es un regalo. Bueno, entendemos en un concepto general que es un regalo o una dádiva divina, pero también tiene un propósito. ¿Sí? Aparte de ser un regalo, la palabra de Dios nos habla que es la manifestación del Espíritu, y luego nos dice que tiene un propósito. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Debemos entender también, hermanos, que un don espiritual no es lo mismo que un talento. La palabra de Dios nos habla acerca de regalos o dádivas. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, pero a este es dada por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Tenemos una segunda cosa. Según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro, ¿qué dice, hermanos? Fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad. Ya tenemos 4 cosas por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. 5 cosas. A otro, profecía. 6 cosas. A otro, discernimiento de espíritus. 7 cosas. A otro, diversos géneros de lenguas. 8 cosas. Y a otro, interpretación de lenguas. Tenemos al menos 9 cosas aquí en estos 3 o 4 versículos que la Biblia nos habla acerca de los dones espirituales. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como, ¿qué dice, hermanos? Como Él quiere.
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere, como a Dios le place, como a Dios le da la gana. Amén. A unos dice la Biblia que les dio palabra de sabiduría y qué confortante y qué grato es ir con alguien que tiene palabra de sabiduría. Si usted nunca ha experimentado esto, vaya con alguien que tenga palabra de sabiduría, pero sea palabra de sabiduría, no palabra de chisme o no que le diga lo que usted quiere escuchar. Cuando usted necesite un consejo, vaya con alguien que tenga palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. A otros Dios dio palabra de ciencia, a otros dio fe, a otros les dio dones de sanidad, a otros les dio el hacer milagros, a otros les dio el don de la profecía. Hoy en día entendemos que ya no hay profetas porque la Biblia consumó toda la profecía. Ya no hay más profecía más la que está escrita. Solamente lo que la palabra de Dios nos habla, eso es lo que entendemos que va a pasar, los eventos futuros. En los libros proféticos, por ejemplo, en Apocalipsis, por ejemplo, los versículos o los capítulos del profeta Daniel que hablan acerca de la profecía futura que aún no se cumple. Hay profecía que ya se cumplió y hay profecía que aún no se cumple. Hoy en día, como les comento, hermanos, como entendemos también que ya no hay profecía nueva, solamente la que está escrita. A unos dio Dios el don de profecía, de profetizar. Lo podemos interpretar o lo podemos traducir como que a unos dio Dios el don de predicar. A unos dio también el don de discernimiento de espíritus. Yo he encontrado gente que dice, esto no va bien. Esto no va a pintar bien. Estas personas no tienen un buen espíritu. ¿Sí? Que Dios les da ese don de discernir los espíritus, de discernir el espíritu. A otros dio el don de los diversos géneros de lengua. ¿Sí? Y si bien con esto no nos referimos a soltar garabatos y a decir cosas que nadie puede entender, que nadie entiende, nos referimos a lenguas, a lenguajes, amén. La Biblia dice que Dios dio diversos géneros de lengua a personas. Por ejemplo, aquí hay personas que hablan inglés. Dios les dio un don. Yo por más que he querido aprender inglés, no he podido al 100%. Por allá dice el hermano Abel que tampoco. ¿Sí? Lo que pasa es que a unos dio Dios el don de los diversos géneros de lengua. Hay gente que, por ejemplo, habla también en lenguas indígenas. ¿Sí? Que hablan el mixteco, que hablan el zapoteco, que hablan diferentes lenguas o diferentes lenguajes. Y nosotros podríamos quedarnos así como que, ¿qué está diciendo? Nosotros no podemos entenderlos, pero ellos tienen la facilidad de hablarlo y de ellos de entenderlo. Y lo hablan con personas que saben que los entienden. A veces hasta nos enojamos, ¿verdad? A veces, ¿por qué hablan en lenguas que no entiendo? ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Se estarán riendo de mí? ¿Me estarán criticando en su lengua? ¿Sí? Y es curioso porque a veces ni nos hacen en la vida, ¿ven? Ni nos hacen, ni nosotros ya estamos pensando que ya están hablando de mí, ya me están criticando, ya están diciendo que estoy bien feo. Amén. Bueno, a unos dio Dios el don de los diversos géneros de lenguas. A otro también dio el don de interpretación de lenguas. A veces cuando vienen los hermanos de Estados Unidos o los hermanos rusos, ahí le tenemos que hablar al hermano Santos para que venga a traducirnos. Amén. Porque el Señor le dio un don de interpretación de lenguas. También, hermanos, no solamente tenemos, como les digo, hermanos, este tema de los dones espirituales es demasiado extenso.
¿sí? Y vamos a ver unas cositas, unas pocas cosas más fuera de estos versículos que Dios nos ha dado también como dones espirituales. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios capítulo 2 y el versículo 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es, ¿qué dice, hermanos? Es don de Dios. Quiere decir que es un regalo de Dios, ¿sí? Y luego especifica que es un regalo de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos como un don que Dios nos ha dado, como un regalo, la salvación. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En Salmos 68, 18, mire lo que dice. Vamos a ir ahí acerca de la salvación. Salmos 68, 18. Salmos 68, 18. La palabra de Dios dice, hermanos, subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Es decir, Dios, Jesús venció la muerte, venció la tumba, se levantó, resucitó, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. Tomaste dones para los hombres. ¿Para que qué? Para que entre nosotros habite Jehová, Dios. La salvación como un don, como un regalo divino, como una dádiva divina. Dios también nos da como un regalo la protección del peligro. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Creo que me equivoqué de... Es 1:11, hermanos. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Perdónenme. 1 de Corintios 1:11. Pablo está hablando aquí acerca de sus aflicciones. Dice que le sobrevinieron también aflicciones. Pero mire el versículo 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué dice, hermanos? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, Pablo agradece que los hermanos estuvieran orando por él porque le habían sobrevenido muchas aflicciones, pero él está agradeciendo, dice que cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, Pablo está agradeciendo la oración de los hermanos porque a pesar de sus aflicciones, Dios le había protegido, Dios le había guardado del peligro gracias a la oración de los hermanos. Como un don la protección del peligro, como un don la protección del peligro. En 1 de Corintios capítulo 7 y el versículo 7 encontramos también otra cosa.
acerca del autocontrol. Miren lo que dice capítulo 7, versículo 7. Pablo habla acerca del autocontrol. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y al otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. Pablo habla acerca del don del autocontrol. También en Romanos capítulo 12 y el versículo 6 encontramos dones. Romanos capítulo 12 y el versículo 6. Romanos capítulo 12 y el versículo 6. La palabra de Dios dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pablo habla acerca de los dones de los cristianos, dones que Dios da a los cristianos. Habla acerca de la consolación también y la confianza. Mire lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 11. Romanos capítulo 1 y el versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. También Dios nos da un don o dones de consolación, dones también de confianza. Y por último, hermanos, encontramos también en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 14 acerca de los dones impuestos. 1 Corintios capítulo 4, Timoteo, perdón, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Pablo habla a Timoteo y dice estas palabras: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Dice Pablo, le dice a Timoteo, instruye a Timoteo, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Entonces encontramos, hermanos, como conclusión, tenemos dones de palabra de sabiduría, dones de palabra de ciencia, dones de fe, dones de sanidad, el don de hacer milagros, el don de la profecía, el don del discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Tenemos como un don de Dios también la salvación para nosotros. También tenemos como un don de Dios para nosotros, como un regalo de Dios, la protección del peligro, el don también del autocontrol, el dones o los dones del conocimiento cristiano. La Biblia habla acerca de la consolación y la confianza. También leímos acerca de los diferentes dones y también de los dones impuestos por la imposición de las manos. Hay muchos dones, hermanos. Hay muchos dones. ¿Sí? Hay muchos dones, hay muchas dádivas de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus siervos. Hay muchos. ¿Sí? Pero todos es por medio de uno solo, del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que son dones
espirituales. Como les dije, hermanos, no es algo místico, no es algo mágico. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Es conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios da dones como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por regalarnos dones. Gracias por tus dones. Gracias por tus regalos. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por confortar nuestros corazones. Ayúdanos a identificar, a saber cuáles son los dones que tú nos has dado, Señor, y también manifestarlos. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Provéenos, dótanos, Señor, de tus dones espirituales para servirte mejor, para ser de bendición a otros. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.